Hola, hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Si es la primera vez que te topas con nosotros, te damos una bienvenida súper especial. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas y, en particular, en un drama que parece estar desarrollándose a la vista de todos, la supuesta explosión de Kerem Bürsin y la reacción de Hande Erçel que, según nuestros titulares, lo habría dejado furioso. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a intentar entender qué está pasando realmente en la vida de esta popular pareja. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy, créanme, el contenido va a estar picante. Y bueno, ¿por dónde empezamos? El título que nos trae aquí hoy, Kerem Bürsin explota, la reacción de Hande Erçel lo deja furioso, suena como el título de una telenovela, ¿verdad? Pero detrás de cada titular, a menudo hay una historia, una serie de eventos, y en el mundo de las redes sociales y la vida de los famosos, estas historias se magnifican y se convierten en tema de conversación mundial. Estamos hablando de Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó corazones con su papel en Sen Kalkam, y Hande Erçel, la deslumbrante actriz que compartió pantalla y, según rumores, también vida con él. Su relación, que fue una de las más seguidas y queridas por los fans de todo el mundo, ha sido objeto de innumerables especulaciones desde su inicio hasta las posibles tensiones que el titular sugiere hoy. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado? ¿Qué reacción de Hande Erçel podría haber llevado a Kerem Bürsin a este punto de supuesta furia? Las redes sociales son un hervidero de información, a veces precisa, a veces no tanto, y los fans son detectives incansables. Hemos estado rastreando las últimas publicaciones, los comentarios, los me gusta, las ausencias y las apariciones públicas. Y parece que hay un patrón emergente o al menos, interpretaciones de eventos que apuntan hacia una discordia. Uno de los puntos clave que se ha estado comentando es la reciente aparición de Hande Erçel en un evento, donde se le vio rodeada de amigos y aparentemente disfrutando de su vida social. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Una persona, sea famosa o no, tiene derecho a salir y divertirse. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de algunos seguidores es la ausencia de Kerem Bürsin en estas ocasiones, y más aún, la manera en que Hande parece estar enfocada en su círculo social actual. Para algunos, esto es una señal de independencia, de estar forjando su propio camino. Para otros, interpretado a través de la lente de los rumores de tensión, podría ser visto como una posible indiferencia, o incluso como una forma de distanciarse. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. El titular sugiere que él ha explotado. Ahora, en el lenguaje de las redes sociales, explotar puede significar muchas cosas. Puede ser una declaración fuerte, una publicación enigmática, una ausencia notoria, o incluso un cambio de actitud perceptible en sus apariciones públicas o en su forma de interactuar en línea. Hemos visto a Kerem, que suele ser muy activo en redes, compartir mensajes que algunos han interpretado como indirectas. Hablamos de citas inspiradoras sobre la soledad, sobre el autodescubrimiento, o sobre la importancia de la propia felicidad. ¿Son estos mensajes dirigidos a Hande? ¿O son simplemente reflexiones personales que él comparte con sus seguidores? Esa es la gran incógnita. Analicemos la supuesta reacción de Hande Erçel. ¿A qué nos referimos exactamente? Podría ser un comentario específico que hizo en público, una entrevista, una publicación en redes sociales, o incluso su comportamiento en un evento. Los rumores a menudo se alimentan de detalles mínimos. Por ejemplo, si Hande fue vista interactuando de cierta manera con otro hombre, o si hizo alguna declaración sobre su vida personal que se interpretó como una separación de Kerem. Es importante recordar que la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es muy delgada, y lo que para nosotros puede ser un simple acto social, para los medios y los fans puede ser una señal de un drama mayor. Vamos a indagar un poco más en las últimas semanas. Se ha hablado mucho de que Kerem y Hande no han sido vistos juntos tan frecuentemente como antes. Su química en pantalla era innegable, y eso alimentó la llama de su relación en la vida real. Los fans se acostumbraron a verlos juntos, a seguir sus vacaciones, sus apariciones en eventos de alfombra roja, y sobre todo, sus dulces interacciones en Instagram. Cuando esa frecuencia disminuye, las alarmas saltan.
Y es precisamente esa disminución de la visibilidad conjunta lo que ha generado las primeras dudas. Ahora sobre la explosión de Kerem. ¿Ha habido alguna declaración oficial? Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial sobre una posible crisis o conflicto. Lo que tenemos son interpretaciones de sus acciones y publicaciones. Por ejemplo, si Kerem ha publicado algo que parece un desahogo, o si su lenguaje corporal en alguna aparición pública ha sido interpretado como tenso o enfadado. A veces, un simple emoji o una foto pueden ser suficientes para desatar miles de comentarios y teorías. Y en el caso de Kerem y Hande, cada pequeño detalle es analizado al microscopio. Podríamos estar ante un caso de malinterpretación. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Lo que uno publica con una intención, puede ser interpretado de 1000 maneras distintas por el público. Quizás Kerem simplemente está atravesando un momento personal, o quizás su relación con Hande está pasando por una fase de evolución natural, como le ocurre a cualquier pareja. Y la presión de ser una pareja tan mediática puede hacer que estos momentos se magnifiquen. Consideremos también el factor de los medios de comunicación y las revistas del corazón. A menudo para vender revistas o generar clics, se exagera o se inventan historias. El titular Kerem Bürsin explota, la reacción de Hande Erçel lo deja furioso, es un titular diseñado para captar la atención, para generar intriga y francamente para que hagamos clic y veamos de qué se trata. ¿Es una noticia basada en hechos sólidos, o es una dramatización de la situación? Esa es la pregunta que debemos responder. Hemos intentado buscar información contrastada. ¿Qué dicen las fuentes cercanas a la pareja? ¿Hay algún periodista de confianza que haya confirmado algo? Lamentablemente en el mundo de la farándula, la información oficial suele ser escasa hasta que la situación es insostenible. Por lo tanto, nos basamos en lo que vemos y en lo que se rumorea, intentando ser lo más objetivos posible. Una posible teoría es que la reacción de Hande a la que se refiere el titular podría ser algo relacionado con su carrera profesional. Hande Erçel ha estado muy enfocada en su trabajo, y quizás haya habido alguna decisión profesional que Kerem no ha apoyado completamente, o que ha generado desacuerdo. O tal vez, Hande ha estado muy ocupada con proyectos y Kerem siente que no le está dedicando suficiente tiempo. Son solo especulaciones, por supuesto, pero son las que se barajan en los foros y comentarios de los fans. Otra línea de pensamiento es que la explosión de Kerem podría ser más interna que externa. Quizás no ha habido una explosión pública, sino una frustración interna que se ha manifestado a través de sus publicaciones en redes o de su comportamiento. A veces, cuando una persona está pasando por un momento difícil, tiende a compartir citas o pensamientos que reflejan su estado de ánimo. Y si estos pensamientos coinciden temporalmente con una supuesta tensión con su pareja, es fácil para los fans conectar los puntos. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un fenómeno. La química que compartieron en Senkal Cup traspasó la pantalla, y los fans se enamoraron de ellos como pareja. Esa conexión tan fuerte que crearon con su audiencia hace que cualquier rumor de problemas sea tomado muy en serio. La gente se ha encariñado con ellos y desea lo mejor para ambos, tanto individualmente como en pareja. Ahora, ¿qué pasa con la supuesta furia de Kerem? ¿Hemos visto alguna evidencia clara de esto? Podríamos interpretar como furia a una serie de publicaciones que parecen un poco más distantes o menos efusivas de lo habitual. Por ejemplo, si antes solían comentarse mutuamente las publicaciones de forma muy cariñosa, y ahora esas interacciones son más escasas o neutras. O si Kerem ha dejado de seguir a alguien o ha borrado alguna foto, esas son acciones que a menudo se interpretan como un mensaje. Hemos repasado las redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas de ambos en las últimas semanas. Y si bien es cierto que la frecuencia con la que se les ve juntos ha disminuido, y que sus interacciones en redes son quizás menos efusivas de lo que solían ser, atribuir esto a una explosión y furia es un salto considerable. Podríamos estar ante un periodo de calma antes de la tormenta, o simplemente ante una etapa donde cada uno está enfocándose en sus proyectos y en su vida personal. Es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, incluso las celebridades. Y lo que parece ser un drama público, a veces es simplemente una etapa más en una relación. Las relaciones evolucionan, cambian, y es natural que haya altibajos. Lo que podría parecer una reacción de Hande podría ser simplemente una decisión personal o profesional que no tiene nada que ver con Kerem.
Y la explosión de Kerem podría ser una respuesta a una situación completamente ajena a Ande. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento y especialmente con una pareja tan querida como Kerem y Ande, cualquier indicio de conflicto se convierte en noticia. Y nuestros titulares como este reflejan esa búsqueda constante de información y de revelaciones por parte de los fans y los medios. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Por ahora, y basándonos en la información que tenemos disponible públicamente, lo que se presenta como una explosión de Kerem Bürsin y una reacción de Hande Erçel que lo deja furioso, parece ser más una interpretación de los acontecimientos que una confirmación de hechos. Los fans han notado cambios en su interacción pública y esto ha dado pie a muchas especulaciones. Podríamos estar ante un malentendido o una fase de la relación, o simplemente una estrategia mediática para mantener el interés en la pareja. Lo que sí está claro es que el vínculo entre Kerem y Hande sigue generando un gran interés y que cualquier cambio en su dinámica, por pequeño que sea, es captado y analizado por sus seguidores. Es fundamental mantener un sano escepticismo ante los titulares sensacionalistas y recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca transparente, está llena de matices y de momentos privados que no siempre salen a la luz. Lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. En resumen, hemos explorado las posibles interpretaciones detrás del titular, Kerem Bürsin explota, la reacción de Hande Erçel lo deja furioso. Hemos analizado las redes sociales, la disminución de la visibilidad conjunta de la pareja y los mensajes que podrían interpretarse como indirectas. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de un conflicto mayor. La situación parece ser más una cuestión de interpretaciones y especulaciones por parte de los fans y los medios, alimentadas por la intensa atención que genera esta popular pareja. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel les haya parecido intrigante y esclarecedora. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este tiempo conmigo y con nuestro canal. Su compañía es lo más importante para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que todo es parte de la especulación mediática? Por favor, dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Queremos leer sus pensamientos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que aportó algo interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.